Hola a todos, mi historia comienza ahora. A las 4 de la madrugada del día después de mi boda, mi suegra me despertó para que preparara el desayuno. Sin hacer un escándalo, acepté dócilmente y, acto seguido, tomé un taxi directo a la casa de mis padres. La familia de mi marido se quedó atónita. Mi nombre es Sofía. Mi madre siempre me dijo que mi padre me puso ese nombre. Él solía decir que la vida de una mujer debía ser como una fragancia sutil, pero, al mismo tiempo, debía poseer la tenacidad de una flor silvestre que no se doblega fácilmente ante las duras tormentas. Mi padre, el catedrático Alejandro Vargas, es un distinguido profesor universitario. Su nombre es tan respetado que no hay nadie en el mundo académico, e incluso en la política, que no lo conozca. Mi madre, Isabel Torres, fue una exitosa empresaria que dirigía una galería de arte, pero después de tenerme a mí, lo dejó todo para convertirse en mi pilar, dedicando todo su corazón a su única hija. Crecí en esta espaciosa casa como una flor en un invernadero, colmada de amor y cuidados. Sin embargo, mis padres nunca me encerraron. Al contrario, siempre me apoyaron para que creciera libremente a mi manera. Mi carácter es impulsivo y directo, pero igualmente sincero. Soy de las que necesita decir me gusta si algo me gusta y no me gusta si algo no me gusta. Mi madre siempre se preocupó por mi temperamento, pero mi padre solía reírse y decir que la esencia de las relaciones humanas reside en la sinceridad. La aparición de un hombre llamado Marcos Reyes en mi vida fue como un cuadro de contrastes perfectos. Él era de una provincia de Extremadura y había llegado a Madrid por su cuenta, un hombre hecho a sí mismo. Lo conocí en una conferencia donde mi padre era el ponente principal. Marcos tenía una apariencia amable y bondadosa, pero en su mirada siempre se percibía una confianza intelectual, una ambición por el futuro y una cierta frialdad. No se vestía de forma ostentosa como otros hombres de Madrid que había conocido, y cada una de sus palabras era sincera y reflejaba una firme convicción en su porvenir. Mis padres, que valoraban mucho a las personas que forjan su propio camino desde cero, quedaron encantados con él. Nuestro amor creció durante casi un año y finalmente llegamos al matrimonio. La boda se celebró en el hotel más lujoso de Madrid, un evento espléndido y magnífico. Mi padre no escatimó en gastos por el cariño que le tenía a su futuro yerno, e invitó a personalidades destacadas de todos los ámbitos de la sociedad para bendecir nuestro futuro. Todavía recuerdo ese día vívidamente. Cuando llegó la familia de mi marido, su madre, la señora Dolores Castillo, es decir, mi suegra, examinó todo con una mirada indescriptible, desde los opulentos arreglos florales hasta cada una de las copas de cristal de mi casa. Su mirada no era de simple admiración, sino una mezcla de anhelo y un sutil complejo de inferioridad, oculto tras una sonrisa astutamente disimulada. Nuestra nuera ha sido criada con demasiados mimos. Cuando venga a vivir con nosotros, tendrá que aprenderlo todo desde cero, le dijo la señora Castillo a mi madre, medio en broma, medio en serio. Pero su expresión era de una seriedad absoluta. Mi madre simplemente sonrió y respondió: aunque Sofía tiene un carácter un poco impulsivo, es una chica muy cariñosa. Las parejas jóvenes se van adaptando el uno al otro. Con que nuestro yerno Marcos quiera a Sofía, es suficiente para nosotros. Supe que mi madre no había comprendido del todo el significado profundo de las palabras de la señora Castillo. Para alguien que había vivido toda su vida en una provincia estricta, la frase aprender desde cero no era una simple sugerencia, sino que implicaba domar y corregir. En otras palabras, un traspaso de poder. Era una declaración de guerra. Yo, la nuera criada libremente en Madrid, a partir de ahora, debía someterme a un nuevo conjunto de reglas que desconocía. Tras la boda, comenzamos nuestra vida de recién casados en un piso en el barrio de Salamanca, que mi padre nos había regalado. Sin embargo, mis suegros decidieron quedarse unos días más para ayudar a la joven pareja en su nuevo comienzo. Pero yo tuve un presentimiento. Sentí que estaban esperando un momento decisivo. La brecha cultural que existía entre nuestras dos familias, y entre nosotros dos, comenzó a manifestarse sigilosamente desde que se cerró la puerta de nuestra habitación nupcial. Marcos solía decir: soy el hombre más afortunado del mundo. Casarme contigo, la hija del profesor Vargas. Me esforzaré mucho para no decepcionarte nunca ni a ti ni a tus padres. En aquel entonces, creía que sus esfuerzos eran por amor y por éxito. Nunca imaginé que todo formaba parte de un gran plan que él había urdido de antemano. Al día siguiente de la boda, en lugar de una gran fiesta, en nuestra casa se celebró una modesta cena familiar. Mis suegros también estaban presentes. La señora Castillo me observaba fijamente mientras yo lavaba los platos y recogía la mesa, y luego esbozó una sonrisa que me heló la sangre. Esa noche,
Escuché por casualidad una conversación entre mi suegra y Marcos en el salón. Sus voces eran bajas, pero cargadas de una autoridad gélida. ¿Lo has visto? La vida aquí es como en un palacio. Tienes que aferrarte a esta oportunidad. Tu mujer ha sido criada con tantos mimos que no sabe hacer nada. Tienes que imponer disciplina en esta casa. ¿Entiendes? Hay que doblegarla desde el principio. Y recuerda, los contactos de tus suegros son cruciales. En unos días se revisa mi proyecto. Fingí no haber oído nada y me retiré en silencio. Pero las palabras imponer disciplina y los contactos de tu suegro retumbaban en mi cabeza. La ternura y la ambición de Marcos se desvanecieron en un instante, sintiendo que él estaba envuelto en una coraza que yo aún no había logrado quitar. Intenté autoconvencerme de que solo eran las preocupaciones excesivas de mi suegra. Sin embargo, mi instinto, ese instinto de una chica criada a su aire en Madrid, me advertía que algo iba terriblemente mal. La semilla de la rebelión comenzó a germinar desde esa primera noche de bodas, vacía y sin una verdadera conexión. Nunca imaginé que la tragedia llegaría mucho antes de lo que pensaba, en la madrugada siguiente a nuestra fastuosa boda. Todo en nuestro nuevo hogar se volvió pesado en un instante. Mis amigas bromeaban sobre nuestra romántica primera noche, pero yo solo podía forzar una sonrisa. En realidad, mi primera noche de bodas fue terriblemente vacía, sin rastro de una conexión auténtica. Marcos estaba agotado por haber atendido a los invitados todo el día, y yo no podía ocultar mi decepción al ver que no mostraba ninguno de los gestos o palabras románticas que yo esperaba. La forma en que me trataba no era la de un hombre que ama a su nueva esposa, sino más bien como si yo fuera un objeto valioso que debía guardarse con cuidado, o un trampolín hacia el éxito. A la mañana siguiente, después de que mis padres regresaran a su casa, el ambiente en nuestro piso, donde estábamos Marcos, mis suegros y yo, se llenó de una tensión palpable. Mi suegra, la señora Castillo, a quien apenas había visto unas pocas veces antes de la boda, comenzó a mostrar una atención excesiva. Era una mujer menuda, pero su mirada y su voz tenían una fuerza invisible. No levantaba la voz, pero cada una de sus palabras sonaba como una orden recubierta de azúcar. En el primer desayuno, aunque me levanté relativamente temprano para prepararlo, nada parecía ser de su agrado. Vaya, las señoritas de Madrid sí que son diferentes. Este desayuno parece el de un hotel de 5 estrellas, pero una buena esposa debe saber cocinar comida casera. Tienes que aprender a preparar los platos que le gustan a tu marido y a su familia. La carne hay que saltearla controlando bien el fuego, y las verduras deben cocerse un poco más. Mientras decía esto, apartó con desdén el plato de verduras salteadas que yo había preparado. Contuve mi rabia e intenté pensar que solo era una diferencia de gustos. Para mí, que había vivido de forma independiente toda mi vida, era insoportable que me corrigieran hasta el más mínimo detalle. Cuando terminé de recoger la mesa, la señora Castillo llamó a Marcos al dormitorio principal. La puerta quedó entreabierta y pude escuchar toda la conversación con claridad. La voz de mi suegra se fue apagando hasta convertirse en un susurro, y tuve que aguzar el oído. ¿Lo ves? Esa chica es hija de ricos, solo está acostumbrada a que la sirvan, no sabe hacer nada. Tienes que domarla desde el principio. Hay que enseñarle que, al casarse y entrar en esta casa, debe seguir las normas de nuestra familia. Una nuera que solo se dedica a arreglarse y salir de paseo no es aceptable. Y recuerda, los contactos del profesor Vargas, tu suegro, tienes que hacer los tuyos cuanto antes. Mi ascenso depende de ello. Tienes que conseguir que te quiera más que a su propia hija. Entonces escuché la voz de Marcos. Sonaba un poco desconcertado, pero decidido. Sí, mamá. No te preocupes. Lo tengo todo planeado. Sofía tiene un carácter impulsivo y es bastante simple, así que si la manejo con suavidad, cederá enseguida. Pero para el tema del ascenso, definitivamente necesito la ayuda de mi suegro. Le envié los documentos del proyecto hace unos días, pero insiste en que lo intente por mis propios medios. Necesito una excusa sólida, una atadura firme. Me quedé paralizada en mi sitio. Cada palabra de su conversación era como una daga en mi corazón. No eran las preocupaciones de una madre, sino un cálculo frío. Domarla, normas, atadura. Esas palabras no tenían nada que ver con el amor o con formar una familia. Era un plan, una estrategia de saqueo. El amor de Marcos, su ternura, no eran más que una fachada para su ambición personal. Esa tarde, Marcos se esforzó por ser cariñoso. Me llevó de compras y me compró un bolso caro. Sofía, ¿aún te resulta extraño el estilo de vida de nuestra familia? Pero no te preocupes, estaré a tu lado. Mi madre solo lo dice porque se preocupa por mí. Sabes cuánto te quiero.
Sus dulces palabras sonaban en mis oídos como las torpes mentiras de un estafador. Lo miré directamente a los ojos, intentando encontrar un atisbo de sinceridad, pero solo vi un vacío hueco y una mirada calculadora. Decidí que tenía que descubrir la verdad. No podía ser una herramienta en este sucio juego. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé un detalle que había olvidado en medio del ajetreo de los preparativos de la boda. Marcos, estuvimos tan ocupados que todavía no hemos inscrito el matrimonio en el registro civil, ¿verdad? Marcos, que estaba leyendo en la cama, levantó la cabeza sobresaltado. Esbozó una sonrisa forzada y significativa. Ah, es verdad. Estábamos tan ocupados. Bueno, eso podemos hacerlo más tarde. Ya somos marido y mujer. ¿Qué importancia tiene un trozo de papel? Y añadió rápidamente. En unos días, cuando mis padres vuelvan al pueblo, te llevaré y lo arreglaremos enseguida. No te preocupes. Aunque lo dijo, un brillo extraño cruzó sus ojos. Ya tenía algunas sospechas, pero su respuesta me inquietó aún más. Aunque aparentaba calma, sabía que ocultaba algo. Parecía no tener ninguna intención de finalizar los trámites legales. ¿Acaso consideraba el hecho de no estar casados legalmente como una carta de emergencia, una especie de as en la manga por si el plan salía mal? Me di la vuelta y le di la espalda. Esa noche no pude pegar ojo. A un lado estaba el amor en el que había creído. Al otro, las palabras y acciones calculadoras de su familia. Me sentí engañada y utilizada. Ese sentimiento no podía ser calmado con ninguna palabra dulce ni con ningún regalo caro. Tomé una decisión. Si ellos querían jugar a este juego, yo participaría gustosamente. Pero las reglas las pondría yo. La segunda noche después de la boda no fue diferente de la primera. Un silencio espantosamente vacío llenaba la habitación. Marcos, siguiendo el consejo de su madre, se esforzó por ser más cariñoso. Me abrazó, pero en ese abrazo no había la ternura ni la conexión profunda de un esposo hacia su esposa. Se sentía como un acto obligatorio para mantener la perfecta fachada de un matrimonio feliz. En mi mente, las llamas de la duda seguían ardiendo. Me quedé quieta, intentando sentir su calor, pero solo sentía un frío glacial. Recordé las palabras de mi padre. La esencia de un matrimonio es la sinceridad. Y por muy grande que sea la felicidad, si no hay sinceridad, es como un castillo de arena. Me giré en silencio y observé su rostro en la oscuridad. Marcos era guapo y tenía un aire intelectual. Esos eran los rasgos que habían cautivado mi corazón. Pero ahora ante mí, no veía al hombre que había amado, sino a un actor interpretando un papel a la perfección, un estratega astuto. ¿Marcos, de verdad me quieres?, pregunté en voz baja. Mi voz era tan débil que pensé que no me oiría. Él abrió los ojos y sonrió levemente. ¿Qué pregunta es esa? Si no te quisiera, ¿por qué me habría casado contigo? ¿Sabes cuántos obstáculos he superado y a cuántos rivales he vencido para tenerte? Puedo jurar que te quiero más que a nada en el mundo. Ese juramento sonó terriblemente hueco. Guardé silencio. Su respuesta fue demasiado perfecta, demasiado fácil. No era la respuesta de un hombre profundamente enamorado. Me di cuenta de que intentaba retenerme con palabras vacías para que su plan de utilizar a mi padre siguiera adelante sin problemas. Decidí sondearlo de una manera más sutil. La verdad es que me preocupa que aún no hayamos registrado el matrimonio. Deberíamos haberlo hecho para dejar todo claro. ¿Y si luego surge alguna complicación? Marcos frunció el ceño, visiblemente molesto. Se incorporó de golpe y se apoyó en el cabecero de la cama. Sofía, ¿por qué dices eso? A estas horas de la noche hablando de mala suerte. Hemos celebrado una boda por todo lo alto, con ambas familias y parientes como testigos. Ya te lo he dicho, es solo un trámite administrativo. Lo arreglaremos en cuanto mis padres se vayan. Ahora duerme. Continué, queriendo ver su verdadera reacción. Aún así, estoy inquieta. Mi padre es catedrático y tiene muchos contactos. Siempre dice que todo debe hacerse según la ley. ¿Y si alguien usa esto como pretexto para causarnos problemas a ti o a nuestra familia? Los ojos de Marcos brillaron de una manera extraña. Lejos de parecer preocupado, su expresión era la de alguien que se ha quitado un gran peso de encima. Tienes razón. Pero confío en ti. Somos un matrimonio. No nos preocupamos por trámites burocráticos engorrosos. No te compliques y duerme, cariño. Marcos se volvió a tumbar, dándome la espalda. Había entendido perfectamente mis palabras. Se había dado cuenta de que legalmente no teníamos ningún vínculo. Pero no mostró ninguna prisa. Al contrario, parecía considerarlo una carta a su favor. Todo estaba calculado, si las cosas iban bien,
Finalizaría el trámite más tarde para consolidar su posición como yerno. Si salían mal, podría negarlo todo fácilmente. La sensación de haber sido engañada fue abrumadora. Me quedé tumbada, mirando el techo vacío. Yo, la chica de Madrid criada entre algodones, nunca me había enfrentado a un cálculo tan astuto. Comprendí que este matrimonio no era la unión de dos almas, sino una transacción, un intercambio. Yo no era más que el puente para que Marcos entrara en el prestigioso mundo de mi padre. Esa noche la pasé en vela. No lloré. Las lágrimas solo me harían más débil. En su lugar, comencé a planear mi contraataque. No iba a ser una pieza de ajedrez movida por manos ajenas. Soy Sofía Vargas, la hija del catedrático Alejandro Vargas, y tengo mi propio orgullo. Si su suegra quería imponer disciplina, yo le daría mis propias reglas. La disciplina de la que hablaban sin duda llegaría. Tenía que estar preparada. Debía atacar primero y tomar el control de este juego. No más silencio ni paciencia. Mi carácter directo, que tanto preocupaba a mi madre, sería esta vez mi arma más poderosa. Estaba lista para afrontar la segunda mañana después de la boda. Sabía que sería el momento decisivo. ¿Sería una nuera sumisa y controlada? ¿O seguiría siendo la mujer independiente y fuerte que siempre he sido? Y ya había tomado mi decisión. Apenas había conseguido conciliar el sueño cuando un sonido agudo rasgó la silenciosa oscuridad. El agotamiento acumulado y la ansiedad hacían que mi cuerpo pesara una tonelada. Toc, toc, toc. Unos golpes urgentes y firmes resonaron en mis oídos. Me incorporé de un salto y miré el reloj de la pared. Eran apenas las 4 de la madrugada del día después de la boda. Fuera, la oscuridad era todavía absoluta, y las calles de Madrid dormían profundamente. Mi marido, Marcos, también se despertó. Murmuró con voz soñolienta. ¿Quién es a estas horas? Antes de que pudiera responder, los golpes volvieron a sonar, esta vez con más fuerza, y junto a ellos una voz fría y autoritaria que reconocí al instante. Era mi suegra, la señora Castillo. Sofía, levántate. Pronto amanecerá. Miré a Marcos, y él me miró a mí. En sus ojos había una mezcla de desconcierto y una ligera molestia. Claramente, él tampoco esperaba que el plan de imponer disciplina comenzara de una forma tan rápida y abrupta. «Saltú a ver qué pasa», le dije en voz baja, sintiendo cómo una oleada de calor subía desde mi pecho. Marcos se levantó de la cama, se puso una camiseta a toda prisa y abrió la puerta. La señora Castillo estaba plantada frente a ella. Su rostro no mostraba ni preocupación ni urgencia, solo la solemnidad de quien cumple una misión importante. «Mamá, ¿qué pasa a estas horas?», preguntó Marcos con un tono de queja, aunque intentaba ser lo más educado posible. La señora Castillo ni siquiera miró a su hijo. Su mirada me atravesó desde el otro lado de la habitación, por encima de su hombro. Con una voz baja pero afilada como una cuchilla, que helaba los huesos, dijo: «Sofía, levántate ya. Como nueva esposa, ahora que has entrado en esta familia, debes aprender nuestras costumbres. A estas horas, el mercado central de Madrid ya debe estar abriendo. Levántate y prepara el desayuno para toda la familia. Marcos tiene que ir a trabajar, ¿no?». Me levanté de la cama y me puse rápidamente una bata. La sorpresa inicial se transformó en una furia ardiente. Las 4 de la madrugada. En mi vida me había levantado a esa hora para hacer algo, y menos aún el día después de mi noche de bodas. Además, este piso lo había comprado mi padre. No era su casa ni la de mi suegra. «Señora, son solo las 4 de la mañana. A estas horas no hay ninguna tienda abierta en Madrid». Intenté mantener la voz lo más calmada posible, a pesar del fuego que sentía por dentro. La señora Castillo soltó una risa burlona, cargada de desprecio. «Vaya, las señoritas de Madrid sí que son diferentes. Lo primero que hacen es replicar. A estas horas, los comerciantes que venden los productos más frescos ya están en sus puestos. Como nuera, es tu deber mostrar respeto a tu familia política y ocuparte de las comidas. Esta es la nueva regla de nuestra casa, así que recuérdalo. Como parece que te han criado con demasiados mimos, voy a corregirte para que aprendas lo que es la tradición familiar». Marcos intentó mediar. «Mamá, podemos pedirle a la asistenta que lo haga. Sofía también estará cansada por la boda». La señora Castillo fulminó a su hijo con la mirada. «No te pongas de parte de tu mujer. ¿Has olvidado lo que me prometiste? ¿No ibas a imponer disciplina en esta casa? Si quieres ascender y necesitas la ayuda de tu suegro, necesitas una esposa sumisa que te apoye, no una princesa que solo sepa disfrutar de la vida». La mirada de la señora Castillo hacia Marcos estaba llena de apremio y amenaza, y sus palabras fueron como puñales para mi orgullo. Al final, yo no solo era una herramienta para que él utilizara a mi padre,
sino también un objeto sobre el que la señora Castillo ejercería su poder como suegra. No era su esposa, sino una sirvienta en esta casa, una nuera que debía ser domada. Mi ira ya no era un impulso, era una ira racional. Miré fijamente a la señora Castillo. Sí, señora, discúlpeme. Sé perfectamente que como nuera debo ocuparme de la familia. Si esta es la regla de nuestra casa, la seguiré gustosamente. Iré ahora mismo al mercado. Hablé con educación, pero en mi interior había tomado una decisión firme. Entré en la habitación y me vestí rápidamente. Marcos me miraba con preocupación, probablemente temiendo que yo montara una escena. Sofía, cálmate. Hablaré con mi madre. No te enfades, susurró. Lo miré. Mi mirada era tan fría que él se estremeció. Marcos, no hace falta que digas nada. Una nuera debe obedecer a su suegra. Solo voy a ir al mercado. Tú no te preocupes y sigue durmiendo. Marcos parecía completamente confundido. No podía ponerse de mi lado por miedo a arruinar los planes de la señora Castillo, pero tampoco podía ignorar la situación por completo. Le di una salida para que sintiera un falso alivio. Cogí mi cartera y mi móvil, salí de la habitación y pasé junto a la señora Castillo, que esperaba en el pasillo. Señora, voy al mercado. Mi voz era espantosamente serena. La señora Castillo me miró con una mezcla de satisfacción y recelo. Seguramente pensó que me había doblegado. Ni en sus sueños más locos imaginaría que no iba al mercado. Estaba llevando a cabo una huida de emergencia, y esa era la primera señal de mi rebelión. Salí de casa y cerré la puerta principal con fuerza. El sonido de la cerradura en la madrugada resonó seco, cortando por completo la conexión entre esa casa y yo. No me dirigí hacia el mercado cercano, como la señora Castillo esperaba. Fui directamente a la avenida principal. Mi corazón ya no estaba lleno de ira. Un profundo desengaño y una intensa voluntad de resistencia habían ocupado su lugar. Saqué el móvil y llamé a la compañía de taxis que siempre utilizaba. En pocos minutos un taxi llegó. Abrí la puerta trasera y me subí. Por favor, a mi casa en el barrio de Salamanca. Lo más rápido posible, le dije al conductor. La voz me temblaba por la emoción aún no disipada. En ese momento, sentí mi orgullo profundamente pisoteado. No era por tener que levantarme temprano o preparar el desayuno. Podría haberlo hecho de mil amores si hubiera sido un acto voluntario, una expresión de cariño hacia mi familia. Pero esto era una imposición, el establecimiento de unas reglas arrogantes, una humillación pública frente a un marido que había traicionado mi confianza. La señora Castillo me había despertado a esa hora a propósito, para demostrarle a Marcos su poder absoluto sobre mí y grabarle en la mente que yo debía ser controlada. Me pregunté qué habría pensado Marcos al presenciar esa escena. Optó por el silencio mientras su madre me humillaba, eludiendo su responsabilidad para proteger sus propios intereses. Su ascenso, su ambición, a mis ojos, no era más que otro nombre para la codicia. Recordé las palabras que le había susurrado a su madre, la mirada fría de la señora Castillo. Pretendían atraparme, hacer que tuviera un hijo para atarme y, a través de mí, manipular a mi padre. No, no podía permitirlo. No soy una herramienta ni una marioneta. Soy Sofía Vargas. El taxi se deslizaba por las calles vacías de un Madrid que despertaba. Miré hacia atrás, hacia aquel espacioso piso que mi padre nos había comprado. Era una casa preciosa, pero ahora no era más que una jaula de oro. Me sentí decepcionada de mí misma por haber creído tan fácilmente en la apariencia bondadosa y amable de Marcos. Fui demasiado complaciente, demasiado ingenua. Respiré hondo, tratando de calmarme. Actuar de forma emocional solo empeoraría las cosas. Debía actuar con la cabeza fría, como la hija del catedrático Alejandro Vargas. Saqué el móvil, desactivé el modo vibración y puse el timbre. Sabía que en cualquier momento empezaría a sonar sin parar. Y así fue. Apenas 20 minutos después de salir de casa, el teléfono sonó. Era Marcos. Vi su nombre en la pantalla, pero no contesté. Sabía que intentaría arreglar la situación, hacerme volver antes de que la señora Castillo descubriera el engaño. La segunda y la tercera llamada llegaron, pero las ignoré. Entonces, me llegó un mensaje de Marcos. Sofía, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Mi madre pregunta qué tiene que comprar en el mercado. Por favor, vuelve. Hablaré con ella. No te comportes como una niña. Leí el mensaje, pero no sentí nada. ¿Como una niña? Calificaba mi resistencia a su humillación como una pataleta infantil. Me di cuenta de que no me respetaba en absoluto. Para él, yo no era más que una señorita de Madrid caprichosa y fácil de controlar. Le envié una respuesta corta, fría y cargada de significado.
No te preocupes, Marcos. Dije que iba al mercado. Es que los mercados de Madrid son enormes. He venido a uno más grande para prepararles el mejor desayuno a mis suegros. Volveré pronto. Dile a tu madre que esta nuera madrileña se está adaptando muy bien a las nuevas reglas. Apagué el móvil y lo metí en el bolso. No quería escuchar más excusas ni súplicas hipócritas. Necesitaba tiempo para pensar, y el apoyo de la única familia en la que confiaba ciegamente, mis padres. La fría madrugada de Madrid, testigo de la crueldad, comenzaba a despertar. Las motos pasaban zumbando por las calles. Me recosté en el asiento. Las lágrimas ya se habían secado. Ya no era la novia ingenua de hacía 2 días. Era Sofía Vargas, iniciando su propia huida para recuperar la libertad y la dignidad perdidas. El taxi se detuvo frente a la familiar puerta de mi casa en el barrio de Salamanca. Aunque era temprano, el portero ya estaba en su puesto. Pagué al taxista y entré. Mis padres, el profesor Vargas y la señora Torres aún dormían. Fui directamente a mi habitación, la misma en la que había dormido durante más de 20 años. Al abrir la puerta, me recibió tal y como estaba antes de la boda. Sentí el abrazo cálido y seguro de mi hogar. Me dejé caer en la cama. La tensión que me había oprimido durante toda la madrugada se disipó en un instante. Sabía que no podría ocultar esto por mucho tiempo. Mis padres se levantarían pronto, y se sorprenderían y preocuparían al verme allí. Decidí darme una ducha, ponerme ropa limpia y enfrentarme a ellos con la mente lo más clara posible. Cuando salí del baño, el familiar aroma a café, recién hecho, inundaba la casa. Mi padre, el profesor Vargas, se había levantado. Estaba sentado a la mesa del comedor, leyendo el periódico y disfrutando de su café matutino, un hábito inalterable. Mi madre, la señora Torres, estaba en la cocina preparando el desayuno. Mamá, papá, he vuelto, dije, forzando la sonrisa más natural posible al entrar en el salón. Mi madre se giró, sobresaltada. El cucharón que sostenía cayó al suelo. Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado a estas horas de la madrugada? ¿Habéis tenido algún problema? Su voz estaba llena de preocupación. Mi padre bajó el periódico. Sus ojos, a la vez estrictos y llenos de amor, se clavaron en los míos. Hija, ven y siéntate. Cuéntanos qué ha pasado. Si has venido sin decir nada, debe de ser algo muy importante. Me senté frente a mi padre y se lo conté todo. El golpe en la puerta a las 4 de la madrugada, la actitud arrogante de mi suegra, las nuevas reglas que pretendía imponerme, y sobre todo, el terrible silencio y la mirada de desconcierto de Marcos. Hablé con la cabeza fría, como alguien que analiza un problema, sin ira, solo con decepción. Al terminar mi relato, el rostro de mi madre estaba pálido de rabia. Por Dios, ¿cómo pueden hacerle eso a una recién casada? Esa señora Castillo es una descarada. Seguro que te ha menospreciado por ser hija de buena familia. No te preocupes, la llamaré ahora mismo y le diré 4 cosas. Pero mi padre, el profesor Vargas, mantuvo una calma sorprendente. Con un gesto, hizo callar a mi madre y se dirigió a mí. Hija, has hecho muy bien. Tu reacción directa ha sido un acto de valentía. Nadie debe pisotear tu dignidad. Pero dime exactamente qué les dijiste a Marcos y a su madre antes de salir de casa. Le conté con detalle la mentira de que iba al mercado y el contenido del mensaje que le había enviado. Mi padre asintió. Les has dado una falsa salida mientras te salvabas a ti misma. A partir de ahora, no digas nada más. Yo hablaré con ellos. Tal y como esperaba, pocos minutos después sonó el teléfono fijo de casa. Era Marcos. Mi padre me impidió contestar. Cogió el auricular. La voz de un catedrático de renombre tiene peso por sí misma. Diga, ¿Marcos? Soy yo, su suegro. Cálmate y explícame qué sucede. Mi madre y yo contuvimos la respiración, escuchando la conversación. La voz de Marcos al otro lado del teléfono estaba llena de pánico y preocupación. Señor Vargas, lo siento, no sé qué ha pasado. Sofía se ha enfadado y se ha ido a casa. Por favor, convénzala para que vuelva. Mi madre es un poco impulsiva, pero no lo hizo con mala intención. Lo de esta mañana ha sido culpa mía por no prestar atención. Mi padre interrumpió a Marcos. Su voz no era alta, pero sí firme. Marcos, no tienes que darme explicaciones sobre tu madre, pero que te quede clara una cosa. Te has casado con mi hija, no la has contratado como sirvienta. En toda la vida que ha pasado conmigo, nunca se le ha obligado a hacer nada en contra de su voluntad. Que Sofía haya vuelto a casa enfadada no es un acto impulsivo, sino una resistencia justificada. Mi padre hizo una pausa y luego lanzó el golpe de gracia. Y Marcos, recuerda una cosa. Habéis celebrado una boda,
pero aún no habéis inscrito el matrimonio en el registro civil. Legalmente, no sois marido y mujer. Mi hija está ahora en su casa, y yo apoyaré cualquier decisión que tome. No quiero que mi hija sea humillada. Reflexionad tú y tu madre sobre vuestras acciones. Al otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto. Podía imaginar el shock de Marcos y la señora Castillo. El hecho de no estar casados legalmente, que Marcos consideraba secretamente una ventaja, se había convertido ahora en la carta más poderosa en manos de mi padre. Si esto se sabía, el honor de la familia de Marcos quedaría gravemente dañado, y lo que es más importante, todos sus planes de utilizar a mi padre se irían al traste. Mi padre colgó el teléfono. Mi madre lo miró con orgullo. Hija, quédate en casa. Papá se encargará de todo. No dejaré que nadie te haga daño. Les has dado la primera lección. Ahora es su turno de actuar, dijo mi padre. Su rostro mostraba la frialdad y la razón de un negociador experto. Asentí. Me sentí mucho más ligera. Ya no me arrepentía de mi decisión de huir de casa a las 4 de la madrugada. Había hecho lo correcto. Había elegido mi dignidad y la verdad, y había puesto fin al horrible comienzo de un matrimonio lleno de cálculos. Después de la breve pero contundente llamada entre mi padre y Marcos, un silencio momentáneo se instaló en la casa. Mi madre, Isabel, me abrazó y me acarició el pelo suavemente. Hija mía, lo has hecho muy bien. No te preocupes por nada. Con papá y mamá en casa, estás a salvo. Su voz era dulce, pero su mirada era firme. Fuera de casa, era una empresaria de éxito, pero en casa siempre fue una madre que amaba y protegía ferozmente a su hija. Mi padre, el profesor Vargas, se sentó de nuevo a la mesa, tomó un sorbo de café y comenzó a analizar la situación como si fuera un complejo problema académico. Sofía, tienes que entender que el problema de fondo no es que tu suegra te pidiera que prepararas el desayuno. Eso fue solo una herramienta, una excusa. La clave aquí es el control y la utilización. La señora Castillo quería controlarte para someterte, y Marcos quería utilizar mis contactos. Mi padre me miró con sus ojos penetrantes. Marcos sabía perfectamente quién soy y la influencia que tengo en el mundo académico y empresarial. Trazó un plan perfecto. Casarse contigo para usarte como puente, y luego utilizar la presión familiar para hacerte obediente. Incluso el hecho de no inscribir el matrimonio estaba dentro de sus cálculos. Era una forma de tener una vía de escape y, al mismo tiempo, de manipularte más fácilmente. Al escuchar a mi padre, sentí como si una densa niebla se disipara. No solo era un padre amoroso, sino también un brillante analista de la psicología humana. Había visto la verdadera naturaleza de la ambición y las maquinaciones de Marcos desde el principio. Entonces, ¿por qué, papá, me dejaste casarme con él? Pregunté con un nudo en la garganta. Mi padre suspiró y una leve sonrisa apareció en sus labios. Porque vi que lo querías, y respeté tu decisión. Pero yo también me preparé. El hecho de que te comprara el piso pero no finalizara inmediatamente todos los trámites legales fue mi manera de mantener el control. Y que casualmente no inscribierais el matrimonio fue un golpe de suerte. Lancé esa carta para que supieran con quién estaban tratando. Pensaban que tenían la sartén por el mango, pero en realidad la teníamos nosotros. Si se sabe que el matrimonio no tiene validez legal, la reputación de ese joven hecho a sí mismo se hundirá. Especialmente, considerando mi prestigio, un simple rumor podría acabar con la carrera de Marcos al instante. Mi madre intervino. Entonces, ¿qué harán ahora? Deben de estar asustados. Intentarán reconciliarse o pedir perdón para que vuelvas, porque te necesitan. Eres indispensable para completar su plan, ¿verdad? Mi padre asintió. Sofía, prepárate. Seguirán llamando. No te ablandes y mantente firme en tu posición. Tienes que demostrarles lo valiosa que es tu dignidad. Tras decir esto, mi padre cogió su móvil y llamó a su abogado personal para darle instrucciones sobre algunas cláusulas relativas a los derechos personales y la protección de bienes. Mi padre se estaba preparando para una batalla legal si fuera necesario. Sabía que mi padre lo estaba haciendo todo para proteger a su única hija. Esta sensación de ser protegida y respetada era algo que nunca había sentido con Marcos. Tomé una decisión, no volvería. Por mucho que se disculparan y suplicaran, no podía aceptar un matrimonio construido sobre mentiras y cálculos. Pondría fin a esta relación que apenas comenzaba, de forma rotunda. Tal como mi padre había predicho, después de que terminara su llamada, se desató la verdadera tormenta. Mi móvil, que había vuelto a encender al llegar a casa, no paraba de sonar.
Tenía más de 10 llamadas perdidas de Marcos y varios mensajes de mi suegra. No contesté. Estaba sentada en el sofá. A mi lado, mi madre leía un libro, aunque de vez en cuando me lanzaba una mirada de preocupación. Finalmente, al no poder contactarme, Marcos empezó a enviar mensajes sin parar, y luego a llamar al teléfono fijo de casa. Mi padre, que estaba tomando un té, cogió el auricular. Soy yo de nuevo. Por tantas llamadas, parece que tienes algo muy urgente que decir. La voz de mi padre seguía siendo tranquila. La voz de Marcos al otro lado del teléfono había perdido su habitual calma y sonaba desesperada. Señor Vargas, por favor, no haga de esto un problema mayor. He cometido un error. Lo siento mucho por Sofía también. Sé que mi madre se equivocó. Por favor, convenza a Sofía para que vuelva. Le prometo que hablaré seriamente con mi madre. Lo de esta mañana fue solo un malentendido. Mi padre respondió fríamente. ¿Un malentendido? Marcos, eres un hombre inteligente. No me hables de malentendidos. Mi hija no es una niña a la que puedas engañar fácilmente. Sofía ha vuelto a casa porque su dignidad ha sido herida. Como su padre, apoyo su decisión. Mi padre me pasó el auricular. Sabía que era el momento de enfrentarme a él directamente, el momento de la confrontación que había estado esperando. Marcos, soy yo. Deja de molestar a mis padres. Mi voz era fría como el hielo. Al oírme, la voz de Marcos sonó como la de alguien que se aferra a un último clavo ardiendo. Sofía, escúchame, por favor. Lo siento, de verdad que no era mi intención. Mi madre solo lo hizo por el bien de nuestra familia. Eres mi esposa. ¿Sabes cuánto te quiero? Por favor, vuelve. Hablaré seriamente con mi madre. Te prometo que esto no volverá a pasar. Te quiero. Me reí con desdén. ¿Querer? ¿Acaso se envía a la persona que amas al mercado a las 4 de la madrugada? ¿Se guarda silencio cuando se le imponen reglas injustas? ¿O es que ahora tienes miedo? ¿Miedo de que tu carrera se arruine? ¿De que tu plan de utilizar a mi padre fracase? La voz de Marcos tartamudeó de repente. Sofía, no digas eso. No era mi intención. Es un malentendido. Lo de no inscribir el matrimonio, te lo prometo, iremos hoy mismo a hacerlo. Somos marido y mujer. Por favor, no hagas esto más grande. Vuelve. Mi madre y yo estamos muy preocupados. Declaré con firmeza, cada palabra como una cuchilla que cortaba toda relación. Marcos, he tomado una decisión. No voy a volver. Rompemos. Hubo un silencio prolongado al otro lado del teléfono. Luego, la voz de Marcos estalló en un grito de desesperación. ¿Romper? ¿Qué dices? ¿Apenas nos hemos casado y ya quieres romper? Piénsalo bien, Sofía. Si haces esto, mi vida está acabada. Mi madre también se llevará un disgusto enorme. ¿Tu vida acabada? ¿O es que tú intentabas arruinar la mía? Me engañaste, calculaste cómo utilizarme a mí y a mi familia. Intentaste atraparme en un matrimonio que no quería. No me respetaste. Así que se acabó. Como no tenemos ningún vínculo legal, será más fácil para ambos, añadí, con la voz cargada de desprecio. Marcos, no lo olvides. No inscribimos el matrimonio. Nunca he sido tu esposa legalmente, y no tienes ningún derecho a retenerme. Este golpe fue más potente que cualquier reproche. Sabía que había tocado su punto débil. Marcos volvió a guardar silencio, un silencio terriblemente largo. Luego, con una voz apenas audible, susurró. Sofía, me lo estás poniendo muy difícil. Respondí fríamente. Quien se lo ha puesto difícil eres tú mismo. Adiós. Colgué el teléfono y le devolví el auricular a mi padre. Mi madre me miró con orgullo. Acababa de poner fin a un matrimonio, pero al mismo tiempo, había salvado mi dignidad y mi futuro. El ambiente en casa de Marcos debía de ser de una tensión insoportable después de nuestra acalorada conversación telefónica. Aunque no estaba allí, podía imaginar la furia y el pánico de la señora Castillo y la desesperación de Marcos. Mi padre, que había escuchado toda la conversación, sonrió satisfecho. Muy bien hecho. Todo lo que has dicho es correcto. La carta de no haber inscrito el matrimonio les habrá hecho darse cuenta de que no tienen ningún vínculo legal para retenerte, ni ninguna justificación para impedir que sigas tu propio camino. Mi madre frunció el ceño, preocupada. Pero, querido, me preocupa que se pongan irracionales. Podrían venir a casa a disculparse o incluso a armar un escándalo. Vendrán, afirmó mi padre, pero vendrán como perdedores, no como vencedores. No tienen más remedio que venir a disculparse, porque su honor y el futuro de Marcos penden de un hilo. No querrán por nada del mundo que esto se filtre. El yerno del catedrático Alejandro Vargas, abandonado por su esposa al día siguiente de la boda por las reglas de su suegra
y sus cálculos personales. Esa noticia destruiría de inmediato la imagen de joven hecho a sí mismo de Marcos. Tal como mi padre predijo, menos de una hora después, Marcos volvió a llamar, esta vez al móvil de mi padre. Mi padre lo puso en altavoz. Señor Vargas, mi madre y yo vamos ahora mismo a su casa. Por favor, denos la oportunidad de disculparnos con usted y con Sofía. Sé que he obrado mal. Por favor, denos una última oportunidad para arreglar las cosas. Y si no es posible, por favor, no haga de esto un problema mayor. Sé que usted podría destruirme, pero por favor, piense en el honor de mi madre y de mi familia. La voz de Marcos había perdido por completo la confianza y sonaba suplicante. Al fondo se oían los sollozos de la señora Castillo. Aquella mujer altiva de las 4 de la madrugada era ahora una madre desesperada. Mi padre respondió con calma, Marcos, no hace falta que te extiendas. Venid aquí. Hablaré con vosotros y con tu madre. Pero que quede claro, no puedo obligar a mi hija a nada. Solo escucharé y dejaré que Sofía decida por sí misma. Reflexionad sobre lo que habéis hecho. Os esperamos. Al escuchar sus palabras, no sentí ninguna compasión. Sus súplicas eran solo un acto para proteger sus propios intereses. Miré a mi padre y asentí, confirmándole mi determinación. Él entendió mi mensaje. Cuando mi padre colgó, mi madre comenzó a ordenar el salón de inmediato. Quería preparar un encuentro formal para demostrar que nuestra casa no era un lugar al que pudieran entrar y salir a su antojo. Me miré al espejo. Ya no era la ingenua y caprichosa recién casada de Madrid. Era una mujer que había crecido tras una noche de agitación. Había aprendido a defender mi identidad y mi dignidad. Sabía que vendrían a representar una farsa, a ofrecer disculpas hipócritas. Pero yo tenía el as en la manga, la verdad sobre el matrimonio no inscrito y sus intenciones de utilizarme. No dejaría que aprovecharan esta falsa oportunidad de reconciliación. Usaría este encuentro para poner fin a todo, de manera rotunda e irrefutable. A mediodía de ese día, llegó la delegación de disculpa de mis suegros, la señora Castillo y Marcos Reyes. Aunque la distancia no era mucha, el miedo por su reputación y la ansiedad no les permitieron demorarse. Mis padres y yo ya estábamos sentados en el salón. El ambiente era pesado, y no hubo ni siquiera los saludos formales de cortesía. La señora Castillo entró. Su rostro estaba agotado, y no quedaba rastro de la mujer afilada y peligrosa de las 4 de la madrugada. Se dirigió directamente a mi madre, la abrazó y comenzó a sollozar. Consuegra, he cometido un pecado mortal. Le he hecho mucho daño a Sofía. Si no he sabido educar a mi nuera, es todo por mi carácter impulsivo. Me pudo la preocupación y lo estropeé todo. Por favor, perdóneme. Convenza a Sofía para que vuelva con Marcos. Si Sofía se va, ¿qué será de mi hijo? Mi madre, aunque de corazón blando, es una mujer de principios. Con delicadeza, apartó las manos de la señora Castillo. Consuegra, cálmese y siéntese, por favor. Es un asunto de familia, así que hablemos tranquilamente. Marcos Reyes se quedó de pie junto a su madre, con la cabeza gacha. Se acercó a mi padre y se inclinó profundamente. Señor Vargas, lo siento, he cometido un error. No supe proteger a Sofía y permití que mi madre cometiera un error. Por favor, créame. Quiero a Sofía de verdad. Por favor, no me guarde rencor por esto y denos a Sofía y a mí una oportunidad de enmendarlo. El profesor Alejandro Vargas no mostró ni un ápice de emoción o debilidad. Miró a Marcos con una mirada fría y evaluadora. Dejó su taza de té sobre la mesa. Un sonido pequeño, pero que resonó en toda la habitación. Marcos, no tienes que disculparte conmigo. Tienes que disculparte con mi hija. Te lo dije claramente. Sofía volvió aquí por su dignidad. Debes recordar que un matrimonio se construye sobre el respeto, no sobre la coacción y la mentira. Miré a Marcos directamente. Él no pudo sostenerme la mirada. Se giró hacia mí. Su voz era baja, como si estuviera llena de arrepentimiento. Sofía, perdónanos a mi madre y a mí. Te prometo que esto no volverá a suceder. Por favor, vuelve. Haré todo lo que tú digas. No dejaré que mi madre interfiera en nuestra vida. Te lo juro. La señora Castillo también intentó actuar como una suegra benevolente. Sofía, perdona a esta suegra tonta. Aunque soy impulsiva, te quiero como a una hija. Por favor, no te enfades más y vuelve a casa. Como señal de mi arrepentimiento, te prepararé todos tus platos favoritos. Me di cuenta de que esta disculpa era una actuación perfecta. No se arrepentían en absoluto de haber intentado utilizarme. Solo lamentaban haber sido descubiertos y que mi padre les hubiera arrebatado su arma. Respiré hondo. Mi mirada ya no era de ira, sino de frialdad y cautela. Señora, Marcos, he escuchado sus disculpas.
Aunque ya he dejado clara mi opinión, por respeto a mis padres, les escucharé. Hice una pausa y los miré. Pero que quede una cosa clara, que yo vuelva o no, no depende de sus disculpas ni de sus promesas vacías. Depende de la sinceridad y el respeto. Mi padre, al ver que yo había tomado la iniciativa, continuó, estableciendo las condiciones. Consuegra, Marcos, que quede claro. Si mi hija acepta volver, será bajo las siguientes condiciones. Primero, ambos debéis respetar vuestra vida privada. Segundo, señora Castillo, usted no interferirá en el hogar ni en la vida de la pareja. Tercero, Marcos, deberás demostrar que tu sinceridad no es un cálculo. La señora Castillo y Marcos se miraron y asintieron rápidamente. Sabían que esta era su última oportunidad. Cuando mi padre expuso las condiciones claras, la señora Castillo y Marcos prometieron cumplirlas absolutamente. La señora Castillo incluso se comprometió a desempeñar el papel de una suegra moderna, respetando mi libertad y tratándome como a una hija. Lo prometo, dijo la señora Castillo con la voz más sincera que pudo fingir. A partir de ahora, no interferiré en absoluto en la vida de los chicos. Dejaré que ellos decidan sus propios asuntos. Solo espero que Sofía me perdone. Marcos seguía mirándome con ojos suplicantes. Sofía, ¿lo ves? He dicho todo lo que podía decir. Por favor, vuelve. Empezaremos por inscribir el matrimonio de inmediato. Dejaré todo claro y te demostraré mi amor con hechos. Miré a Marcos. Su promesa de registrar el matrimonio solo reforzó mis sospechas. Solo quería atarme con ese papel para legitimar su uso de mi padre. Sabía que si me negaba rotundamente en ese momento, no se rendirían y tomarían represalias de otra manera. Necesitaba tiempo para encontrar la prueba más clara de su traición. Le envié una señal silenciosa a mi padre con la mirada. Él entendió que yo tenía otro plan y asintió. Papá, mamá, sé cuánto me queréis. Yo también he pensado mucho. Al fin y al cabo, Marcos y yo hemos celebrado una boda, y ambos padres fueron testigos. No quiero manchar el honor de mis padres con mi comportamiento inmaduro. Acepto las disculpas de la señora y de Marcos, y volveré. Mi madre pareció un poco sorprendida y me miró con preocupación. Mi padre mantuvo su expresión serena. Pero quiero pedirles permiso. Volveré, pero observaré a Marcos. Necesito tiempo para confirmar si esta disculpa es sincera o no. Si descubro cualquier otro acto calculado, en ese momento pondré fin a todo inmediatamente, y no habrá más consideraciones de ningún tipo. Marcos y la señora Castillo no pudieron ocultar su alegría. Habían logrado su primer objetivo, atraerme de nuevo a esa casa para poder continuar con su plan. «Qué bien pensado, Sofía. Gracias, mi buena nuera», exclamó la señora Castillo intentando abrazarme. Di un pequeño paso atrás para mantener la distancia. «Señora, todavía no la he perdonado por completo. Solo he aceptado un acuerdo temporal. Espero que usted y Marcos recuerden las condiciones que mi padre ha establecido. Si cometen cualquier otro error, ya no seré la nuera de esta familia». Mi padre concluyó la reunión. «Consuegra, Marcos, os he dado una oportunidad. Espero que la valoréis. Mi hija volverá, pero no como una sirvienta. Es la esposa de Marcos y mi hija. Marcos, te estaré observando». Cuando Marcos y la señora Castillo se fueron, sus rostros reflejaban una alegría victoriosa. Pensaban que habían ganado. «¿De verdad piensas volver, Sofía?», preguntó mi madre en voz baja, con la preocupación aún presente en su voz. La miré con determinación. «Sí, mamá, no te preocupes. Vuelvo, pero no para ser su esposa, sino para descubrir la verdad. No puedo confiar en un hombre que me ha traicionado basándome solo en una disculpa vacía. Necesito pruebas irrefutables para que, cuando ponga fin a todo, no puedan negarlo. Lo manejaré con inteligencia, como me enseñó papá». Esa tarde volví a casa, pero con una mentalidad completamente diferente. Ya no era la novia ingenua de ayer, era una detective investigando mi propio matrimonio. A mi regreso, Marcos me atendió con esmero, fingiendo ser un marido devoto. No paraba de disculparse, hacer promesas y proponer que fuéramos a inscribir el matrimonio de inmediato. Pero yo, con una leve sonrisa, le dije que estaba cansada y que lo pospusiéramos para la semana siguiente. Esa noche, sentí la impaciencia de la señora Castillo y Marcos. La señora Castillo dijo que le había surgido un asunto urgente y que tenía que volver al pueblo, pero yo sabía que era una excusa. Sospechaba que se reunirían en secreto para revisar su estrategia. Alrededor de las 9 de la noche, vi a Marcos recibir una llamada. Habló en susurros y luego me dijo que había surgido algo urgente en la empresa y que tenía que salir un momento. «¿Duerme tú primero? Volveré enseguida». Intentó besarme en la frente. «Sí, ve tranquilo.
Yo me acostaré ya, respondí. Pero en cuanto la puerta se cerró, me levanté de inmediato. Me vestí rápidamente y me puse un abrigo discreto. Decidí seguirlo. Para no ser descubierta, llamé a un taxi en lugar de usar mi coche. Señor, siga a ese coche negro de delante, por favor. Mantenga una distancia prudencial, le pedí al conductor. El coche de Marcos no se dirigió a su oficina. En su lugar, se adentró en un callejón tranquilo hacia un pequeño hotel escondido. Le pedí al taxista que se detuviera en un lugar discreto y me bajé en silencio. En la entrada del hotel, la señora Castillo ya estaba esperando. Ambos entraron rápidamente. El hecho de que eligieran un lugar tan secreto en lugar de una cafetería pública confirmó mis sospechas. Caminé por el callejón y rodeé el hotel por detrás. Vi una escalera de emergencia que subía al segundo piso. Subí sigilosamente. Caminé por el pasillo, atenta al más mínimo ruido. Desde una habitación al final del pasillo, se filtraban las voces de la señora Castillo y Marcos. Pegué la oreja a la delgada pared. Sus voces habían cambiado por completo. Ya no había remordimiento ni súplicas, solo un frío cálculo. Escuché la voz apremiante de la señora Castillo. ¿Qué le has dicho a tu mujer? ¿Le has propuesto ir a inscribir el matrimonio? Se lo he dicho, mamá, pero me ha dicho que lo pospongamos a la semana que viene. Todavía sospecha de mí. Dijo que me estaría observando. Me ha costado mucho disculparme y complacerla. Mamá, tenemos que trazar un nuevo plan rápidamente. Necesito ese certificado de matrimonio cuanto antes, o todo se vendrá abajo. La señora Castillo suspiró. Ese profesor Vargas no es un hombre cualquiera. Sacar la carta del registro civil fue una advertencia. Tienes que hacerte con los contactos del profesor lo antes posible. En unos días se cierra el plazo de mi proyecto. Tienes que conseguir su ayuda como sea. Marcos respondió con una voz cruelmente decidida. No te preocupes, mamá. Haré lo que sea para que esa mujer sea dócil. Me casé con ella para ascender gracias a mi suegro, no por amor. El amor es solo una fachada. Mi plan es dejarla embarazada lo antes posible. Con un hijo, no podrá moverse. Entonces me obedecerá sin rechistar. Tendré un control perfecto sobre ella y sobre toda su familia. Me quedé allí de pie, sintiendo como un frío glacial recorría mi cuerpo. Esa confesión brutal me atravesó el corazón. Ya no era ira, era la ruptura total de la confianza. Había descubierto la verdad. No solo pretendía utilizar a mi padre, sino también destruir mi futuro utilizando a un hijo, poniéndome las cadenas más crueles. No necesitaba escuchar más. Me di la vuelta en silencio y me marché. Tenía la prueba en mis manos y estaba lista para una ruptura definitiva. Salí de aquel callejón, cargada con la cruel verdad. Mi corazón ya no estaba lleno de una ira impulsiva. En su lugar, se había instalado una frialdad que me calaba hasta los huesos. No lloré ni grité. Solo sentía una profunda decepción y un completo desprecio por los dos seres que acababan de pronunciar aquellas palabras terribles. No eran una familia, eran estafadores profesionales, y yo había estado a punto de ser su víctima perfecta. Volví al taxi que esperaba al principio del callejón. El conductor, al ver mi rostro helado y mi mirada afilada, no se atrevió a preguntar nada. A casa, por favor. Mi voz era baja y firme. En el camino de vuelta, revisé mi móvil. Recordé que, mientras pegaba la oreja a la puerta del hotel, había activado rápidamente la función de grabación secreta. Las voces de la señora Castillo y Marcos estaban grabadas, palabra por palabra, con una claridad nítida. El plan para utilizar la reputación de mi padre, la trampa para controlarme mediante un embarazo, todo estaba registrado como prueba irrefutable. Esta impactante verdad me hizo darme cuenta de lo sabia que había sido mi decisión de volver a casa a regañadientes esa tarde. Si hubiera roto la relación de forma tajante desde el principio, nunca habría obtenido una prueba tan específica y cruel. Lo habrían negado fácilmente, me habrían tachado de nuera impulsiva y caprichosa, y habrían intentado dañar el honor de mi familia. Pero ahora tenía la carta decisiva. Al llegar a casa, entré sigilosamente en mi habitación, me senté en la cama y volví a escuchar la grabación. Cada palabra calculadora de Marcos, cada cruel apremio de la señora Castillo, resonaba en el silencio. Me casé con esa mujer para ascender gracias a mi suegro. Ahora tengo que dejarla embarazada lo antes posible. Con un hijo, me obedecerá y no podrá moverse. Apagué la grabación, sintiendo una oleada de náuseas. El hombre al que había llamado marido había preparado una trampa perfecta para destruir mi futuro y mi autonomía. Si no me hubiera dado cuenta, me habría convertido en una madre atrapada en un matrimonio sin amor.
encadenada de por vida a un hijo inocente y a un control atroz. Me tumbé mirando al techo, planeando la confrontación final. No montaría una escena delante de mis padres en ese momento. Esperaría a que Marcos volviera. Quería que se enfrentara directamente a la verdad, a la prueba irrefutable y a mi desprecio. Quería que se diera cuenta de que había fracasado por completo. Decidí que todo debía quedar claro y transparente. Al día siguiente, haría copias de la grabación en varios sitios para estar preparada ante cualquier riesgo. Esto ya no era una lucha personal, era una batalla por defender el honor y la verdad. Estaba lista. Ya no era una recién casada, era una mujer despierta, más fuerte y racional que nunca. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no por la regla de las 4 de la madrugada de la señora Castillo, sino para prepararme para poner fin a todo. Copié el archivo de audio a mi ordenador, me lo envié a mi correo personal, y tal como había acordado con mi padre, envié una copia en secreto a su abogado personal. Pasadas las 8 de la mañana, Marcos regresó a casa. Fingió estar cansado por un trabajo urgente. Entró en la habitación y me vio esperándolo. Sofía, lo siento. Anoche surgió algo de repente. ¿Has dormido bien?, dijo, intentando ser cariñoso, pero en sus ojos se notaba el cansancio y una ligera tensión. Lo miré y esbocé una sonrisa que me resultó fría incluso a mí misma. Marcos, no hace falta que mientas más. Se acabó la actuación. Marcos se sobresaltó y su rostro cambió de color. ¿De qué hablas? ¿Qué he hecho? De verdad que tuve una urgencia. Me levanté, fui al armario y saqué una pequeña bolsa de papel que contenía una grabadora. La puse sobre la mesa que nos separaba. Marcos, ¿recuerdas de qué hablaste anoche con tu madre, en ese hotel? Creo que querrás volver a escucharlo. Ya te lo dije, no soy una niña a la que puedas engañar fácilmente. El rostro de Marcos se puso pálido al instante, como si se le hubiera helado la sangre. Miró fijamente la grabadora, sin poder decir nada. Sabía que su plan había sido completamente descubierto. Sin esperar su reacción, le di al play. La voz de la señora Castillo resonó con claridad. Tienes que hacerte con los contactos del profesor lo antes posible. En unos días se cierra el plazo de mi proyecto. A continuación se oyó la voz fría y cruel de Marcos. Me casé con esa mujer para ascender gracias a mi suegro. Marcos se abalanzó para apagar la grabadora, pero fui más rápida. La agarré con fuerza. No te molestes. Lo he oído todo. Marcos Reyes, ya sé toda la verdad. Marcos se quedó paralizado, temblando de pies a cabeza. Me miró. Su expresión pasó del miedo a la desesperación. Sofía, lo siento. Mi madre me obligó. Solo queríamos un futuro mejor para los dos. No tenía mala intención contigo. Por favor, no hagas esto. No se lo digas a tu padre, por favor. Vi su desesperación. No la de un hombre que ha perdido el amor, sino la de un perdedor al borde del colapso profesional. ¿Un futuro mejor? ¿Utilizando a mi padre y controlándome con un embarazo? ¿A eso le llamas amor y futuro, Marcos? No solo has traicionado mis sentimientos, sino que has intentado destruir mi futuro. Siento desprecio por ti. El silencio se apoderó de la habitación. La fría confesión del hotel había sido revelada, y yo estaba lista para un final rotundo. Di un paso atrás, alejándome de Marcos, que intentaba acercarse suplicante. En ese momento, cualquier contacto físico me resultaba repugnante. No hace falta que mientas más. No hay excusas. Lo oí todo claramente. Admitiste tus objetivos profesionales y cómo pensabas utilizar la reputación de nuestro padre. Pero lo que más me repugnó fue tu plan de control, dije, enfatizando cada palabra con la mirada firme. Le dijiste a tu madre: ahora tengo que dejarla embarazada lo antes posible. Con un hijo, me obedecerá y no podrá moverse. Marcos Reyes, ¿alguna vez pensaste en mis sentimientos, en mi futuro? Solo querías usar a un hijo como una cadena para convertirme en tu marioneta y manipular a toda nuestra familia. Marcos se derrumbó por completo. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, y comenzó a sollozar. Sofía, por favor. Lo siento. Fueron palabras estúpidas. Fui demasiado ambicioso. Mi madre no paraba de presionarme. Por favor, dame otra oportunidad. Lo dejaré todo. Te demostraré que te quiero. No le cuentes esto a tu padre. Él acabará conmigo. Por favor. Sus lágrimas y súplicas ya no tenían ningún valor para mí. Lo miré con una mezcla de lástima y desprecio. Sabía que no lloraba por amor. Lloraba por miedo a perder su oportunidad de ascenso, a que su carrera se hundiera. Marcos, no tienes que arrodillarte ante mí. Arrodíllate ante tu propia codicia. Tú mismo lo has arruinado todo. Te lo dije claramente por teléfono. No inscribimos el matrimonio. Legalmente, no tenemos ningún vínculo.
Este matrimonio ha sido una farsa de principio a fin. Con calma, me acerqué al escritorio y cogí una hoja en blanco. Escribí un breve texto en el que ponía fin a toda relación, sin ninguna exigencia patrimonial más allá de mis bienes personales. Esto es un acuerdo de fin de relación. Aunque no inscribimos el matrimonio, para dejarlo todo claro, firma aquí. Y después, coge tus cosas y las de tu madre y sal de esta casa. Este piso me lo regaló mi padre, es de mi propiedad, y no tienes ningún derecho a estar aquí. Marcos levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido. ¿Me estás echando? No tengo a dónde ir. Por favor, sí tienes a dónde ir. Vuelve con tu madre, con quien tramaste ese plan cruel. Quizás puedas rehacer tu carrera, pero no será utilizando a nuestra familia. Puse la grabadora y el acuerdo sobre la mesa. Tienes dos opciones. Una, firmas este acuerdo en silencio y te vas. Entonces guardaré esta grabación. Mi padre tampoco interferirá en tu carrera. Dos, te niegas. Entonces enviaré esta grabación a todo el que conoces y usaré los contactos de mi padre para destruir tu reputación. Elige. Esta amenaza no era fruto de la ira emocional, sino una estrategia racional. Marcos se dio cuenta de que estaba completamente derrotado. Miró la grabadora, luego el acuerdo. Finalmente, cogió un bolígrafo y con mano temblorosa, firmó el papel. Al verlo firmar, sentí un gran alivio. El breve matrimonio había terminado. La verdad había sido revelada. Había recuperado mi dignidad y mi futuro. Marcos Reyes firmó el acuerdo de fin de relación. Su firma era temblorosa y torcida, la firma de un perdedor que acepta la verdad. Dejó el bolígrafo y me miró. Ya no con súplica, sino con una mirada vacía y desesperada. Cogí el papel y lo doblé cuidadosamente. Mi corazón no sentía la euforia de la victoria, sino un frío alivio. Por fin había escapado de esta trampa y había defendido mi identidad. Ya no era la ingenua recién casada de hacía 2 días. Marcos, coge tus cosas y las de tu madre. Me gustaría que os fuerais de esta casa ahora mismo. No quiero ver nada que os pertenezca, dije. Mi voz sonaba desprovista de emoción, como si un extraño le diera órdenes a un sirviente. Marcos intentó decir algo por última vez. Sofía, sé que estás enfadada, pero por favor, no seas tan fría. Al fin y al cabo, hubo sentimientos entre nosotros. Quédate con la grabación si quieres, pero por favor, dame un poco de tiempo. Sentimientos. Lo interrumpí. Mi voz estaba cargada de desprecio. Tus sentimientos eran solo una fachada. Lo oí claramente. Te casaste conmigo por un ascenso y planeabas controlarme con un hijo. Eso no es amor, es la traición más cruel. No solo me engañaste a mí, sino también a mis padres, que confiaron en ti y te apreciaron. Negué con la cabeza y lo miré directamente a los ojos. Mi confianza en ti está completamente rota. Ya no hay ira, solo desprecio. Que te quede claro que nuestra relación ha terminado para siempre, no por un impulso mío, sino por tus mentiras astutas y viles. Sabía que recordarle su plan de embarazo era la última estocada a su orgullo. Marco se dio cuenta de que había visto su naturaleza más oscura. Ya no podía poner excusas ni justificarse. Se dio la vuelta en silencio y comenzó a recoger algunas de sus cosas. Lo observé. Su nerviosismo no se debía al miedo a mí, sino al castigo que recibiría de mi padre y de la sociedad. Mientras Marcos recogía sus cosas, llamé a mi madre. Mamá, ya está todo solucionado. Marcos ha firmado el acuerdo de fin de relación. Ahora mismo está recogiendo sus cosas para irse. Tengo pruebas claras de que intentaba utilizar a papá y tenderme una trampa. No te preocupes, mamá. Estoy bien, muy tranquila. Al otro lado de la línea, oí el suspiro de alivio de mi madre, la señora Torres. Bien hecho, hija mía. Muy bien hecho. Has actuado con mucha sensatez. Tu padre ya lo sabe. Déjalo ir y no digas nada más. Ven a casa enseguida. Papá y mamá te estamos esperando. Colgué el teléfono. Me había quitado de encima el pesado lastre de Marcos Reyes y la señora Castillo. Una fuerte sensación de paz y libertad me invadió. Comprendí que mi valía no residía en un matrimonio perfecto, sino en mi capacidad para defender mi dignidad y mi sinceridad. Mi rebelión, finalmente, había dado sus frutos. En cuanto Marcos terminó de recoger sus cosas, llamó a su madre para decirle que yo lo sabía todo y que me estaba echando de casa. Poco después, la señora Castillo regresó. Entró en la casa con una actitud completamente diferente. Ya no era arrogante ni falsamente benévola. Solo había una rabia extrema y desesperación. Sofía Vargas, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Te atreves a echar a mi hijo? ¿Con qué derecho?
si ni siquiera habéis inscrito el matrimonio? ¿Te atreves a arruinar el honor de Marcos?, gritó. Ya no mantenía la compostura de una suegra distinguida. Me planté frente a ella, sin inmutarme ante su furia. Señora, usted sabe mejor que nadie lo que he hecho. No estoy echando a Marcos. Estoy poniendo fin a una relación construida sobre mentiras. Marcos ya ha firmado el acuerdo de fin de relación. Pregúnteselo a él. La señora Castillo miró a Marcos, que estaba a su lado con la cabeza gacha. Luego, volvió a mirarme con furia. ¿Te has atrevido a coaccionarlo? No me voy a quedar de brazos cruzados. Le contaré a todo el mundo la nuera maleducada que eres. Que abandonaste a tu marido al día siguiente de la boda. Sonreí fríamente. Haga lo que quiera, señora, pero piénselo bien antes de hablar. ¿Quiere que todo el mundo sepa la verdad? ¿Que a su nuera se le impuso la regla de las 4 de la madrugada? ¿Que su hijo se casó para utilizar a su suegro? Y sobre todo la verdad sobre ese plan de dejarme embarazada para controlarme. Saqué el móvil y reproduje la grabación. Las voces de Marcos y la señora Castillo, cada una de sus crueles palabras, resonaron con claridad en el espacio. Al oírlo, el rostro de la señora Castillo pasó de la ira al terror. No podía creer que yo hubiera escuchado y grabado esa conversación privada. ¿Tú te has atrevido a hacer esto? ¿A espiarnos?, balbuceó, con la voz temblorosa. Sí, señora, como usted y Marcos traicionaron mi confianza, tuve que protegerme. Esta grabación ya ha sido copiada y enviada a un lugar seguro. Si usted o Marcos intentan dañar mi honor o el de mis padres, esta grabación se hará pública. Y añadí, señora Marcos, que quede claro, nunca hemos sido un matrimonio legal. El acuerdo está firmado, y ya no tenéis ningún derecho a interferir en mi vida. Aceptad vuestra derrota. Marcos finalmente habló. Su voz era baja, llena de vergüenza. Mamá, basta. Vámonos. Hemos perdido. No podemos hacer nada más. La señora Castillo me lanzó una última mirada llena de odio, pero sabía que no tenía otra opción. Había sido derrotada por mi razón y por pruebas irrefutables. Ella y Marcos se marcharon en silencio, envueltos en el fracaso y la humillación. El último encuentro no fue un enfrentamiento de lágrimas y gritos, sino un intercambio de razón fría y decidida. Dije adiós para siempre a un pasado falso. Justo después de que Marcos y la señora Castillo se fueran, cerré la puerta con llave y volví a casa de mis padres. Me estaban esperando. Le mostré a mi padre el acuerdo de fin de relación, lo leyó y asintió con satisfacción. Muy bien hecho, hija. Has hecho algo que no todas las mujeres se atreven a hacer. Has demostrado tu inteligencia y tu dignidad, dijo, abrazándome. Mi madre también me abrazó. Sus ojos estaban llenos de amor y orgullo. No te preocupes. Papá se encargará de todos los trámites legales necesarios para que no te molesten más. Ya no tienes que preocuparte por nada. Le conté con detalle la confrontación final y cómo había sometido a la señora Castillo y a Marcos con la grabación. Mi padre asintió. Enfrentar la mentira con pruebas es la forma de actuar de una persona madura y racional. Guardaré esta grabación como prueba preventiva. No se atreverán a moverse. Mi padre llamó inmediatamente a su abogado. Le dio instrucciones para redactar un documento legal claro que confirmara el fin de toda relación, la falta de inscripción matrimonial, y que exigiera que Marcos no utilizara el título de yerno del catedrático Alejandro Vargas en ninguna actividad empresarial o de promoción. Mi padre no quería destruir a Marcos directamente, pero quería asegurarse de que no pudiera seguir aprovechándose de su reputación. En los días siguientes, mi padre utilizó su influencia para acallar discretamente cualquier rumor que pudiera difundir el lado de Marcos. A sus allegados, simplemente les explicó que su hija y Marcos habían decidido separarse por incompatibilidad de caracteres y que afortunadamente había sido antes de inscribir el matrimonio. El hecho de no haberlo inscrito se convirtió en una sólida muralla que me protegía. Anulaba legalmente el breve matrimonio y dejaba sin fundamento cualquier calumnia por parte de Marcos. Nadie podía acusarme de haber abandonado a mi marido. Legalmente, nunca lo había sido. Me sentí completamente en paz. Había puesto fin a esta relación de forma unilateral y rotunda, sin el menor atisbo de arrepentimiento. Comprendí que la sinceridad y la dignidad son más importantes que cualquier vínculo falso. Mi vida volvió a su cauce. Recuperé el control sobre mí misma y el derecho a decidir mi futuro. Ya no era una recién casada oprimida. Era Sofía Vargas, una mujer que se había levantado y defendido a sí misma. Al recibir los documentos legales del abogado de mi padre, Marcos Reyes y la señora Castillo no tuvieron más remedio que aceptar su derrota. Sabían perfectamente que no podían enfrentarse a la reputación y la firmeza del catedrático Alejandro Vargas. Además,
Iniciar un pleito o armar un escándalo solo habría llevado a la divulgación de la grabación y de toda la trama, lo que habría destruido la carrera de Marcos para siempre. Se retiraron en la humillación y el silencio. Mi padre manejó la opinión pública con gran maestría. De forma controlada, filtró únicamente la información de que el matrimonio de su hija con Marcos no se había consumado por diferencias de carácter y que ambas partes se habían separado amistosamente antes de inscribirlo. Por supuesto, hubo algunos murmullos. Era inusual que una boda tan fastuosa terminara en 2 días. Pero gracias a la reputación de mi padre y al silencio del lado de Marcos, todo se calmó rápidamente. La gente lo consideró simplemente un error de juventud, una lección aprendida de las diferencias culturales. A mí no me importaban en absoluto esos rumores. Me centré en mi vida. Volví a trabajar participando en los negocios de mi madre y pasé tiempo con mis verdaderos amigos. Mis padres, después de este incidente, me querían y respetaban aún más. Lejos de regañarme, elogiaron mi juicio racional y mi valentía. Hija, ahora sí que has crecido. Has aprendido a defenderte. Papá está muy orgulloso, me dijo mi padre durante una cena, y me alegro de que hayas comprendido el valor de la sinceridad. Un hombre que se acerca a ti por tu patrimonio o tu estatus nunca merece tu respeto, añadió mi madre. Sonreí. Había recuperado la paz. Este incidente me dio una valiosa lección. No hay que fiarse de las apariencias, y la dignidad es algo que nunca se debe negociar. El comienzo de mi matrimonio fue terrible, pero el nuevo comienzo de mi vida fue poderoso. Cambié mi número de teléfono y bloqueé todo contacto con Marcos y la señora Castillo. No quería ningún vínculo más. El pasado había terminado. Disfruté de la serenidad de mi hogar y del calor de mi familia. Me prometí que algún día encontraría el amor verdadero. Un hombre que me viera por mí misma, no por mi origen familiar, y que valorara mi fuerte personalidad y mi sinceridad. Estaba lista para empezar un nuevo capítulo. Pasaron 6 meses desde que terminé rotundamente mi relación con Marcos Reyes. Esos 6 meses no fueron un tiempo de fracaso o de dolor, sino de recarga de energía y recuperación. Retomé los planes que había aparcado. Me dediqué de lleno al negocio de mi madre y participé en algunos proyectos sociales que impulsaba mi padre. Una vida ajetreada y pequeños éxitos me ayudaron a recuperar la confianza y a encontrar la alegría en una vida independiente. El incidente pasado me hizo mucho más madura. Ya no actuaba de forma impulsiva e incontrolable, pero conservé mi sinceridad y franqueza. Aprendí a juzgar a las personas con más profundidad, no solo por su cortesía superficial o su ambición. En una exposición de arte benéfica en la que participé en la organización, conocí a Íñigo. Era arquitecto y, a pesar de su profesión creativa, tenía un aire extrañamente tranquilo y serio. No era ostentoso, ni intentaba impresionar con palabras grandilocuentes o presumiendo de sus bienes. Nuestra primera conversación no fue sobre dinero o estatus, sino sobre un cuadro abstracto. Escuchó mi opinión con verdadera atención y no me interrumpió ni mostró desagrado por mis palabras directas. Sofía, tienes una visión muy aguda, dijo con una sonrisa amable. Es muy valioso que no temas decir lo que piensas. Sonreí, sintiéndome cómoda y natural. Con él, no necesitaba estar a la defensiva ni ser cautelosa. Empezamos a vernos. Íñigo no indagó en mi pasado. Respetaba absolutamente mi vida privada. Un día, mientras estábamos sentados en un café, abordó el tema con delicadeza. Sé que eres la hija del profesor Vargas, y he oído vagamente algo sobre una boda. Sea lo que sea que pasó, no me importa. Solo me interesa la Sofía que tengo delante. Lo miré y sentí la sinceridad que emanaba de sus ojos. Decidí contárselo todo. La imposición de las 4 de la madrugada, las mentiras de Marcos, el cruel plan de la trampa y mi rotunda ruptura. Íñigo escuchó en silencio. Cuando terminé mi historia, simplemente me cogió la mano con suavidad. Admiro mucho tu valentía y tu juicio racional, Sofía. Ahora entiendo que tu franqueza es una fortaleza que no todo el mundo tiene. Te defendiste a ti misma y a tu dignidad. Mereces un amor sin ningún tipo de cálculo. Sus palabras conmovieron sinceramente mi corazón. Vio mi valía no como la de una hija de familia rica que debía ser controlada, sino como la de una mujer fuerte que debía ser respetada. Mis padres, después de conocer a Íñigo en varias ocasiones, también quedaron encantados con él. Mi padre ya no lo evaluaba con su mirada analítica de antes. Simplemente le mostró confianza. Íñigo es un hombre tranquilo y sincero. Lo importante es que te valora a ti como persona, no nuestro origen familiar, dijo mi padre. Mi madre también me animaba a menudo. Hija, ya has sufrido por culpa de un hombre calculador.
Ahora abre tu corazón a alguien sincero como Íñigo. La felicidad es algo que debes buscar tú misma. Aproximadamente un año después de terminar con Marcos, encontré la paz y la felicidad completas al lado de Íñigo. Nuestra relación se desarrolló de forma natural y lenta, sin prisas ni presiones. Compartíamos las pequeñas alegrías de la vida y soñábamos juntos con el futuro. Íñigo nunca me preguntó cuándo íbamos a inscribir el matrimonio. Simplemente me dijo, Sofía, te quiero. Quiero estar contigo toda la vida por amor y respeto, no por ningún papel o atadura. Cuando estés preparada, entonces empezaremos nuestro nuevo comienzo.